Buenas noches, amigos de toda la República Dominicana. Bienvenidos a nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez. Queremos invitarlos cordialmente para que compartan con nosotros una conversación que apunta a ser de gran interés para todos los dominicanos, en especial para aquellos que tenemos que pagar impuesto sobre la renta religiosamente todos los años. Señor TH. Buenas noches, Georgie, buenas noches a nuestro invitado, Magín Díaz. Y agradecerle, Sí, señor. soy hombre agradecido, que Magín nos trajo esta obra, este libro, Francisco J. Díaz, de su hermano, Los muertos hablan. En idioma forense. En idioma forense, pero ahí. ¿Sí? Así que creo que está en la feria del libro. Sí. Porque alguien me lo había recomendado. Entonces, parece que Magín nos oyó. Ayer comentábamos esto con Rudy González. Nos escuchó probablemente y aquí nos manda. Y es verdad. Yo le comentaba a alguien ayer, fue Rosa Lidia que me habló sobre este libro, que a mí me gustaba mucho la serie CSI, en la escena del crimen, que se hace de la ciudad de Las Vegas. Porque justamente los experticios forenses hablan, dicen muchas cosas. Los muertos ciertamente hablan cuando se trata de hacer investigación por la causa de muerte. Se puede decir si fue un homicidio, si fue un accidente, etcétera, etcétera. Pero bueno, Hay que decir, Juan, que Magín es de los Chicago Boys. ni lo digas, porque No. pero podíamos vivir sin esa información. Pues entonces yo ahora me perjuicio. No, Me acuerdo al contrario. el golpe de Estado contra Pinochet, Pero Los fueron los economistas no tuvieron que ver con eso. responsables de lo floreciente de la economía chilena, ese grupo egresado Oye, de la Universidad de Chicago. Déjalo ahí, entonces, porque vamos a crear una discusión aquí. Mira, de Magín carácter político. estudió en la Universidad Católica de Chile Ay, y luego eso sí se era fue a Chicago a continuar los estudios. Nada de eso Pero no. lo que más me sorprende, él es ingeniero industrial egresado de INTEC. ¿Sí? Bueno, ingeniero industrial economista. Explícanos eso. No, hombre, no explique nada. Hombre. Ahora tú me vas a poner a mí un problema. ¿Cuál? Aquí yo me perjuicio con Magín, aquí yo No, para nada. salga de aquí odiándome. No, No, para nada. Magín, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar el programa. Dice el presidente de la República, lo dijo ayer, que nosotros tenemos una economía sólida, floreciente. Sin embargo, algunos economistas dicen que no, que la economía dominicana está paralizada, que no estamos creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad? Nosotros tenemos una economía sólida, la economía del país resiste los embates de la crisis internacional, etcétera. Yo creo que sí. O sea, lo que quiso decir el presidente es que el país en estos 3 años que ha habido una crisis permanente, que ha ido cambiando, pero sigue siendo una crisis, el país ha sorteado bien la crisis. Eso significa que es una economía sólida, que es diversificada, o sea, que cae un sector, pero no hace que caiga la economía. El turismo se desplomó, pero hubo otros factores que nos ayudaron, las remesas, la zona franca. Ahora el turismo ha crecido mucho en los últimos 2 años. Entonces no hay duda de que esta es una economía Que estable. resiste los embates. Ha resistido, sobre todo desde el año 2005, con la característica de que cuando ha habido crisis, como la crisis bancaria, se recupera rápido. Y eso es totalmente contrario a lo que pasa o lo que está pasando en casi todos los países de América Latina. Entonces eso quiso decir el presidente, que a pesar de todo hay estabilidad macroeconómica, no hay crisis bancaria. Ahora, otra cosa es el corto plazo. ¿Qué es lo que ha pasado en estos meses? Bueno, lo que pasó es que ha habido inflación en el mundo entero, aquí también, y había que tomar medidas para combatir esa inflación. Y eso ha producido una desaceleración importante de la economía en el primer semestre. Crecimos un 1%, un poquito más. Y para nuestros estándares eso es una recesión, básicamente.
Ahora vi que el Banco Central publicó el dato del mes de julio y ahí ya se ve un poco de recuperación, la economía creció casi 3%. Ahora todavía eso, para nuestros estándares, es muy bajo. Entonces, sí hay una desaceleración que empezó a fines del año pasado, pero la gente tiene que entender que eso es como una vacuna. O sea, si tú tienes una enfermedad y te van a vacunar, te va a doler, pero eso te quita la enfermedad. O sea, yo digamos que soy muy pro Banco Central. Yo creo que el Banco Central hizo lo que había que hacer, subir las tasas de interés, contraer la cantidad de dinero, para concentrarse en bajar la inflación, porque lo peor que puede tener una economía, como está pasando en Venezuela, en Argentina, es acostumbrarse a vivir con inflación. Eso distorsiona todo. Entonces, bueno, estos 6, 8 meses han sido duros en materia de crecimiento. Y estos 3 meses que faltan para el año, ¿cómo se prevé que terminaremos? Y ya entramos en una etapa de dinamismo social y económico. Bueno, yo creo que la economía se va a ir recuperando, no a tasa de 6, 7%, pero poco a poco, yo creo que en los últimos meses el año va a crecer entre 3 y 4%. Con relación a los países del área, nuestra economía va a estar más robustecida, ¿no? Nosotros estamos mucho mejor que el resto de América Latina. Antes era mejor que Centroamérica, pero ahora estamos mejor que Chile, que Argentina y que los países grandes, en términos de desempeño macroeconómico, claramente muy superior. ¿Y a qué se debe? Yo creo que hay varios factores. Uno es que esta economía es diversificada. Como yo dije, tenemos turismo, tenemos zona franca, las remesas ayudan mucho. Hay un sector industrial de manufactura local también que está creciendo mucho y que se comportó muy bien durante el COVID. La construcción también es la construcción, que ha sido de los más afectados por esta desaceleración, pero históricamente es el sector que más empuja la economía. Y yo creo que también, a partir de las grandes reformas de 1992, el país se acostumbró a tener estabilidad macroeconómica. Tuvimos la crisis bancaria en el 2003, pero a partir de ahí tenemos un Banco Central profesional, independiente de injerencia política. Eso es muy importante. Eso evita mucho las crisis. Siempre va a haber crisis, sobre todo para una economía pequeña, porque las crisis generalmente vienen de fuera. Pero cuando tú tienes un Banco Central que sabe lo que tiene que hacer, que sabe manejar el sistema bancario cuando no hay crisis bancaria, eso da mucha estabilidad. Y eso es lo que ha perdido países como Argentina, Venezuela, países grandes, que tienen inflaciones gigantescas ahora mismo. El gobierno del presidente Abinader ha tomado la decisión en estos últimos meses, ¿no?, de incrementar la inversión en inversiones de capital para tratar de mejorar Infraestructura. En infraestructura, en carreteras, hospitales, bueno, todo ese tipo de obras que generan trabajo, mano de obra y además de eso que mueven la economía. ¿Será suficiente esto para poder alcanzar el nivel de un 4% en el crecimiento? Bueno, este año no creo que vamos a crecer 4%. El aumento del gasto en infraestructura para una economía como esta es esencial. Y esa ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho al gobierno. Y ahí el gobierno, en 2021 y 2022, yo creo que tuvo dos problemas. Uno, por el mismo cambio de partido de gobierno, los nuevos funcionarios también han tenido una curva de aprendizaje. O sea, el andamiaje legal aquí es complicado, hay que aprender. La ley de compra, etcétera. Bueno, y eso ha hecho en parte que la ejecución del gasto haya sido muy lenta. Ahora, el otro problema es macroeconómico. El gobierno no le dan los recursos para invertir tanto como se invertía antes, porque ahora hay más subsidios después de la pandemia. Entonces, el gobierno tomó una decisión: yo voy a bajar la inversión pública para poder dar más subsidios, comprar vacunas, subsidio al combustible, y que la deuda no crezca tanto. Sector agropecuario. Sector agropecuario, por los precios de los alimentos. Entonces, una parte de lo que ha pasado... También eso fue una manera de enfrentar la inflación.
Correcto, ¿no? Si no da esos subsidios directos, ya sea a los consumidores o a los productores, los fertilizantes también, la inflación hubiera llegado a 15%. Ahora, hay un tema macroeconómico. Si tú quieres invertir más, como los ingresos no dan, es más deuda. Entonces, ese es el dilema que ha tenido el gobierno. El gobierno ha tratado de buscar un balance. Bueno, yo voy a mantener la estabilidad macroeconómica, no me endeudo tanto, pero tengo que bajar la inversión. Ahora, eso no es sostenible. El presidente, en una entrevista que sostuvo con el grupo de comunicaciones Corripio, fue muy claro al plantear: la República Dominicana necesita invertir más, pero para ello tenemos que buscar mayores ingresos. Entonces, él ha dicho, gane quien gane la presidencia de la República, está obligado a revisar los impuestos que tiene el país. A revisarlos no, a aumentar. Aumentarlos. Sí. O sea, yo lo digo así porque no soy político, él lo tendrá que decir de otra forma. El tema es que el gobierno no es tonto. O sea, en el 2021 el gobierno quiso hacer una reforma, que eso no es simpático, porque los números dicen que se necesita. Con mejoras en la gestión de la gestión de DGI, DGA, no se va a resolver el problema fiscal del país. O sea, el país necesita recaudar más, dado el monto de gasto que tenemos, que esa es la primera pregunta. Porque necesitamos más recaudación porque el gasto es más alto que la recaudación. Entonces yo creo que ese va a ser el reto del próximo gobierno. Yo creo que va a ser muy difícil porque ya el que paga está sobrecargado. Entonces el dilema ahí de esa reforma es si tú le vas a subir los impuestos a los que ya pagan o le vas a cobrar a los que no están pagando. Vas a ampliar la base. Claro. Entonces, si el presidente dijo eso, fue muy valiente porque faltan pocos meses para una elección, pero los datos están claros. No, como sociedad, no vamos a progresar con un gobierno que invierta 2 o 2.5% del PIB de infraestructura. O sea, un país como este necesita 4 o 5% de inversión. Y la falta de infraestructura ya se está notando. Por eso es que hay tantos tapones, por eso es que no hay drenaje en la ciudad. En la medida que los países se van desarrollando, invierten mucho en eso. Pero aquí entonces no da el dinero para hacer todo lo que se necesita. Con tu permiso, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve. Bien, por lo que dices, por lo que estás diciendo, Magín, si se produce la reelección, el gobierno del presidente Abinader podría entonces hacer eso en otro marco de una reforma fiscal y junto con la reforma eficientizar el cobro, porque aquí hay una gran inversión todavía, una gran evasión. Una gran evasión. Entonces esas dos cosas harían que el gobierno aumente sus recaudaciones. Una reforma que no se pudo hacer ahora, básicamente por razones políticas, que yo creo también, te pregunto, hasta dónde es posible que la clase política dominicana, sobre todo, se pueda poner de acuerdo para decir, mire, aquí hay que hacer algo. Nosotros necesitamos aumentar la inversión, pero para eso necesitamos más recaudación. Para eso fue que se hizo la ley de la estrategia de desarrollo. Sí, pero... Para que nos pusiéramos de acuerdo. Entonces, uno de los pactos que ahí decía es, bueno, esta estrategia de desarrollo es viable si hacemos un pacto fiscal. El tema es que, bueno, no se ha hecho el pacto fiscal. Con la lucha contra la evasión y la mejora de gestión, eso ayuda marginalmente, pero las instituciones recaudadoras necesitan una reforma legal que simplifique un poco el sistema, porque si no se hace, no van a poder recaudar más. ¿Qué es lo que ha pasado en este gobierno? Se ha hecho un gran esfuerzo, pero seguimos con el mismo déficit, o un poco más. Ahora, tal vez más complicado el déficit, porque lo que ha aumentado es el gasto corriente, el gasto en salario y en subsidio, y no la inversión. Entonces, si tuviéramos este déficit, pero con mucha inversión, bueno, eso ayuda más a la economía. Entonces, ahora es más complicada la combinación. Quiero preguntarte,
Yo estuve leyendo de países como Finlandia, que son paraísos fiscales, que gracias a eso han crecido muchísimo y se han desarrollado. ¿Eso es posible? No, Finlandia no es paraíso fiscal. No, bueno, yo tuve... Finlandia y ese tipo de países, los países nórdicos, nosotros recaudamos 15% del PIB, ellos recaudan entre 40 y 50. Son de los países que más impuestos hay. Pero es, digamos, injusto. Tal vez me estoy equivocando de país. Así. Pero estuve viendo un análisis de cómo haber reducido los impuestos considerablemente ha aumentado la inversión y algunos capitales de países desarrollados se han mudado. Yo creo que eso no pasaría aquí, ¿no? Yo creo que los impuestos se pueden hacer un poco más justos para que, digamos, cada uno pague lo que pueda contribuir de acuerdo a su realidad. Pero esperar una reforma que baje el impuesto sobre la renta a 10%, eso no va a pasar. O sea, el gobierno tiene que buscar recursos para financiar su gasto. Y ya está claro que el gasto no va a bajar. Entonces, cualquier nombre que se le ponga a lo que se haga, en el fondo va a ser una reforma para aumentar los ingresos del Estado. ¿Y cuál es la vía más expedita para aumentar esos ingresos que son evidentemente necesarios, pero que no creen una conmoción en el país como bueno, siempre va a crear algo de conmoción, sobre todo cada vez es más difícil hacer reformas. En la época de Balaguer, él pasó la gran reforma, una parte por decreto, ya eso no se puede. Sí. Ya hay redes sociales, la clase media aquí es muy grande. Entonces, bueno, la forma más expedita, como tú usas esa palabra, es subir las tasas. O sea, si el gobierno sube las tasas en los impuestos, va a recaudar más los 2 o 3 primeros años seguro. Pero eso va a afectar... Claro, eso es un poco injusto. El bolsillo de la... Claro, es que cualquier reforma va a afectar. Entonces, va a ser una reforma compleja, por eso mismo, porque aquí hay sectores que están exentos. Esos sectores que están exentos van a decir que necesitan su exención para seguir creciendo, como el turismo, la zona franca, etcétera. Entonces va a ser una reforma compleja. O sea que eso también podría afectar la inversión extranjera en el país, si se eliminaran todas esas excepciones. Bueno, eso es lo que argumentan los sectores. Yo como economista eso no es un buen argumento. Yo creo que tener impuestos bajitos para que venga la inversión, eso ayuda marginalmente. Pero aquí los hoteleros vienen porque hay sol, hay arena blanca, y hay playas. Y hay estabilidad. Claro, y hay estabilidad económica. Y morenas. Bueno, hay de todo. Mira, yo tengo aquí, imagínate, Anguila, Bahamas, Costa Rica, Firguán, Islas Marshall, Islas Turcas y Caicos, no, esas son... Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Palaos, Panamá, Rusia, Samoa Americana. Esos son paraísos fiscales. Y Tobago, sí. Sí, hay una lista. Ahora, ahí hay de todo. Algunos de esos países son pequeñas islas que no nos podemos comparar con ellos. Algunas de 100.000 habitantes. Panamá, por ejemplo, que está en esa lista, tiene problemas fiscales. Pero ellos tienen una ventaja, ellos tienen los ingresos del canal de Panamá. Sí. Entonces ellos se pueden dar el lujo de tener menos impuestos porque tienen los ingresos del canal. Lo dicen los empresarios dominicanos, que no es verdad que la carga fiscal sea bajita en el país, que por el contrario, la presión fiscal. Sí. Porque, no, pero esa yo tengo la mejor respuesta. A ver. O sea, la presión fiscal, ¿verdad?, es lo que recauda el gobierno dividido por el tamaño de la economía. Ajá. Bajo cualquier métrica, ese número para la República Dominicana es bajo. Lo que pasa es que está muy mal repartido. Entonces hay sectores que tienen una carga tributaria que es el triple o 4 veces el promedio de la economía. ¿Por qué? Porque hay unos sectores que por ley están exentos y otros no. Entonces, pero al final la presión fiscal es un promedio. Entonces, no es que esté mal calculada, es bajita realmente. Lo que pasa es que está muy mal repartida. Para algunas personas, en vez de 15%, es 30 o es 40%. Eso es lo que pasa.
pero lo que se alega es, sí, relativamente es baja, pero no toman en cuenta que tenemos que pagar más energía eléctrica, que comparativamente con otros países es más bajo, tenemos que pagar seguridad, esto, aquello, lo otro, y cuando tú vienes a ver... Bueno, hay otra forma de verlo. Para mí, discutir si la presión fiscal es alta o es baja es totalmente irrelevante como economista. Porque hay algo que está por encima de eso, es que los gastos son más altos que los ingresos. Y ese es el problema. O sea, la presión fiscal aquí es 15. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero los gastos son 18 o 19. Entonces... Hay un déficit. Hay un déficit permanente, estructural, que tiene más de 20 años. Entonces, cuando ya tú tienes más de 20 años, significa que han pasado 4 presidentes y no han podido bajar el déficit. Han pasado varios partidos. Entonces, el gobierno ha tenido mala suerte, este gobierno, porque le ha tocado una coyuntura internacional muy mala. La pandemia. La pandemia ha tenido que aumentar el gasto, pero al final el déficit se queda igual, por cualquiera que sean las razones. Entonces, es irrelevante si la presión tributaria es baja. Como Luis Abinader es economista, y tú también, y te tocara a ti las funciones que tiene hoy el presidente Abinader, o si tú fueras su asesor permanente, ¿qué le recomendaría precisamente para hacer esas cosas que son tan absolutamente necesarias? Y más ahora si se produce la repostulación del mandatario. Bueno, es que como yo dije, hace 20 años mi recomendación era dar un fundazo. Tú ganas las elecciones, en la transición a la reforma, sobre todo si tiene mayoría. Porque al final no va a haber un consenso tan grande con una reforma. Nunca lo habrá. No, hubo en el 92, pero la gente ahora se acuerda de lo bueno. Se olvidó que eso se tomó 2 años negociar. Y al final Balaguer tuvo que imponer una gran parte. Ahora más o menos se llegaron a grandes consensos, pero después que había explotado una de las crisis más grandes de la historia. Entonces generalmente esos consensos se dan cuando ya se explota todo, como pasó en el 2003, 2004. Entonces esta época es más difícil. Colombia quiso hacer una reforma muy consensuada, salió el ministro a explicarla, técnicamente muy buena, y la gente salió a la calle y se armó una poblada prácticamente. Entonces ahora es más complejo. Ahora el presidente, ya sea Abinader u otro, no va a poder tener un consenso 100%. O sea, va a haber gente perjudicada y sectores perjudicados. El sector empresarial tiene que hacer sus aportes, entender que el país está por encima de los intereses personales, particulares o grupales. Porque es una situación. No, pero yo creo que lo hace. Lo que pasa es que al final el Estado es que tiene que decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y hacerlo. Y hacerlo. Ahora, hay que tratar de hacerlo antes de que llegue una crisis, por un lado, y sin que se cree un problema social. Entonces, va a ser una reforma que va a haber, por ejemplo, la reforma generalmente habrá que acompañarla de un aumento de salario, de algunos subsidios habrá que aumentarlo para amortiguar. Sobre todo en la clase más pobre. De todas maneras, es una situación muy delicada hacer eso. Es difícil, sí, es difícil. En un país como este. En cualquier país, pero en países pequeños tal vez hasta más difícil. Ahora, bueno, hay negociaciones políticas que habrá que hacer, negociaciones en el Congreso, porque a veces tú metes una jirafa al Congreso y te sale un elefante. Claro, porque al final las reformas son políticas. O sea, uno puede discutirla técnicamente y traer al gurú más grande, pero después hay que ir al Congreso y los congresistas son los que van a decidir. Tenemos que ir a otra pausa. Me gustaría al regreso analizar contigo el tema de la ley que la Dirección General de Impuestos Internos está pidiendo que... La amnistía. La amnistía. Tu opinión sobre la amnistía, si esto es favorable, si esto contribuye a aumentar los ingresos del Estado, pero hablamos de eso al regreso de la pausa.
Bien, continuamos esta conversación con el destacado economista Magín Díaz. Le dejé al irnos a la pausa una pregunta y me gustaría conocer su opinión sobre la ley 5123. Es una amnistía que ofrece que estará vigente hasta el 20 de diciembre de este año. Otra. Sí. Mira, para mí las amnistías no son decisiones técnicas, es una decisión política. Y en el corto plazo dan beneficios, porque el gobierno recauda y hay contribuyentes que resuelven el problema que tienen de deudas que no podían pagar y se le están dando facilidades de descuento. ¿Y no estimula esto la evasión? Sí, claro, ese es el problema de largo plazo. O sea, como país, desde el año 2000 acá, aquí se hace una amnistía cada 4 años y medio, más o menos. Y eso es malo, porque el contribuyente evasor puede evadir varios años y después dije, aquí en los próximos 5 años habrá otra amnistía. Y hay contribuyentes que apuestan a eso. Entonces esa parte es mala. Obviamente la gente le puso ley de amnistía, pero la ley tiene otras cosas, nada más se fija en la parte de la facilidad de descuento. Yo, como estuve en DGI, también entiendo a DGI, porque hay una cartera incobrable de deuda que básicamente hay que eliminar porque no, con gestión ya no se iba a cobrar. Ahora no ha habido, este es el primer gobierno en la historia en que en 4 años hace 2 amnistías. Y esta no tiene mucha justificación. La del COVID sí, porque esa se hizo, además del COVID originalmente, por la ley de lavado, que siempre debe ir acompañado de una amnistía para que el mundo empiece de nuevo. Pero bueno, ya el gobierno ya la aprobó el Congreso y los contribuyentes que se beneficien, que tienen que acogerse. ¿Hay un estimado de los ingresos que pueda recibir el Estado? Creo que el Ministerio de Hacienda puso el estimado entre 6.000 y 10.000 millones de pesos, de lo que va a recaudar por la parte de la ley que tiene que ver con facilidades tributarias de descuento. Pero, o sea, a largo plazo sí es una mala señal. También el gobierno, pues, como yo dije ahorita, o sea, el gobierno necesitaba hacer una reforma, digamos, no gobierno, el Estado. Como no se hizo la reforma, y obviamente todo el mundo aplaudió como foca, no hay reforma, pero se necesitaba. Entonces el gobierno lo que está es tratando de ver cómo llegar al 2024 y cómo ha llegado, haciendo amnistía, pidiendo adelanto de impuestos al sector financiero, a la Barrick Gold, invirtiendo un poco menos, entonces es buscando la forma de llegar. ¿Cuál es el tipo de impuesto que garantiza una menor evasión? Los directos. Pregunta de examen. Un ITEVI generalizado, por ejemplo. Los impuestos que son generalizados con una sola tasa son mucho más fáciles de recaudar. Los impuestos a los ingresos, el impuesto sobre la renta, es mucho más difícil. Y los impuestos que ya por la tendencia del comercio están desapareciendo, los impuestos en aduana también son fáciles de recaudar, pero tú deberías agarrar todo cuando entra y le cobras. Pero los impuestos que son al ingreso, al patrimonio, eso es mucho más difícil. Y ese es el gran problema de América Latina. Nosotros recaudamos impuestos indirectos, o sea, como el ITEVI, más o menos bien en América Latina. El problema es que no recaudamos impuestos sobre la renta, porque la evasión es muy alta y el mismo sistema nuestro de América Latina, estoy hablando, incluyendo a nosotros, nos impide recaudar muchas exenciones, umbrales muy altos de exención, etcétera. Entonces, si queremos impuesto fácil, tiene que ser tasa baja y generalizada. ¿Usted sería partidario entonces de bajar la tasa del ITEVIS y ampliar la base? Sería más fácil recaudar. Ahora, para bajar la tasa, primero tenemos que saber cuánto es que queremos gastar. Si queremos gastar un monto muy alto, no podemos bajar mucho la tasa, porque de eso va a depender. Primero en la reforma, en el pacto, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuánto es el gasto que necesita esta economía, gasto público? Y ahí es que vamos a saber qué tanto bajar. Por ejemplo, el gobierno, creo que en su propuesta, que era más para vender la reforma, vamos a bajar el ITEVI un punto, porque necesita recaudar. Entonces, yo no veo cómo bajar esa tasa a 10 o 12%. Tal vez se pudiera bajar a 16,
pero eso va a implicar ponerle ITEVI a cosas que no tiene. Yo estoy dando un hecho la reelección del presidente Abinader. Creo, de acuerdo con lo que se ha publicado en las encuestas, que el presidente no tiene mucha oposición, que los partidos que le adversan o están divididos o se han disminuido. Por lo tanto, creo que el PRM puede ganar la mayoría de las alcaldías, la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ese es el panorama que yo observo. Y dentro de ese marco, con una mayoría congresual y el control del Poder Ejecutivo, entonces el nuevo gobierno del presidente Abinader podría presentar reformas que le permitan sortear la situación difícil. Bueno, es así, si tiene mayoría es más fácil. Porque un gobierno, un presidente que no tiene posibilidad de reelegirse, porque es su mandato, la posibilidad de un segundo y nunca más. Entonces, si ya usted sabe que usted no se va a reelegir, usted puede hacer un gobierno distinto. Y además, sin una pandemia, probablemente la guerra haya terminado o sus efectos sean menores, entonces el país podría marchar. Mira, yo creo que hay que derrumbar el mito de que una reforma va a destruir la economía. Por ejemplo, Balaguer hizo una gran reforma en el año 92 y después de ahí, ¿qué pasó? El país despegó. En el 2004 se subieron todos los impuestos, ITEVI, renta, selectivo, ¿y qué pasó a partir del 2004? El país despegó. Sí tiene impactos recesivos durante varios trimestres, pero si la reforma está más o menos bien hecha y eso mejora las finanzas públicas, eso ayuda al manejo macroeconómico, pueden bajar las tasas de interés, al final el país se va a beneficiar. O sea, no hay un riesgo de que se haga una reforma y la economía se estanque 10 años. O sea, una reforma bien hecha y bien pensada, la evidencia dice que la economía va a mejorar. Lo que hay que ver cómo amortiguar a los que más sufren en el corto plazo, porque va a doler, ¿eh? O sea, hacer una reforma para eso están los subsidios. Para eso este es el país de América Latina probablemente con el mejor andamiaje para dar subsidios, todo a través de tarjetas. O sea, nosotros estamos avanzados ahí. Obviamente, ahora con las redes sociales hay que ver cómo está el ambiente político, no es que va a ser fácil, pero yo creo que si a esta economía le faltan 2 o 3 reformas estructurales y esa es una de las principales y a partir de ahí podemos despegar. Los subsidios deberían ser focalizados porque cuando se generaliza el subsidio se benefician los que lo necesitan y los que no. Sí, esa es la teoría, pero en la práctica y en los gobiernos lo saben y es el espíritu de las tarjetas que sean focalizadas. El problema es que hay veces, como nos pasó con los combustibles, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, el subsidio fue generalizado, entonces el subsidio a los combustibles se le subsidia al pobre, pero también al que tiene una jipeta Lexus o al que tiene una lancha, porque el gobierno consideró que es un costo que la clase media no va a entender, porque el problema ahora, o sea, es un tema político. No, el tema ahora es que como la economía creció tanto en los últimos 30 años, ahora eso creó una gran clase media, pero esa gran clase media entonces ahora es la que más protesta, si le ponen más impuestos, entonces ese es uno de los problemas cuando los países crecen mucho. No solo protestan, sino que sufren también. Sufren, claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Si focalizamos el subsidio a los combustibles, bueno, eso es lo que dice la teoría, nada más focalizamos con los pobres, los ricos no necesitan, pero la clase media, ¿qué pasa? Se queda en el medio, pagando. Entonces, tú no puedes focalizar a toda la clase media porque es lo mismo, va a ser generalizado. Entonces, son disyuntivas que tienen los gobiernos y, por ejemplo, el gobierno ahora, el año pasado y el antepasado, se decantó mejor vamos a seguir dando el subsidio generalizado y me evito un problema social. Pero hay segmentos de la economía en donde sí se puede focalizar. Por ejemplo, en el tema eléctrico. Cuando usted aplica la tarifa eléctrica, hay un subsidio hasta el
700 kilovatios de consumo. Y de eso se beneficia desde los más ricos hasta los más pobres. Es más, los más pobres que le dan el bono luz ni siquiera lo utilizan para el pago de la energía eléctrica. Bueno, el sector eléctrico amerita un programa entero. Hay que ir hacia el prepago también, eso es importante. Sí, eso ayuda. Ahora claramente no se ha avanzado tanto como se esperaba. Yo creo que ahí el gobierno que llegue, y más si el presidente Abinader, porque eso, si él gana serían 8 años. Yo creo que él no puede darse el lujo de pasar 8 años y que no haya una mejora sustancial. Y como sociedad también, o sea, tenemos este problema de hace 50 años, o sea, por cualquiera sean las razones, o sea, no debería haber apagones. Ahora, debería haber problemas puntuales, pero no un tema de apagones en el año 2023. O sea, como sociedad hemos fracasado, creo yo. Y habría que hacer... Yo recuerdo a de Fernando decir que ya se para el 2000... Ya, no más apagones. No más apagones. Sin embargo, hay capacidad de generación para que no hayan apagones. Donde está el problema es definitivamente en las averías, porque no se invirtió en el tiempo que debió invertirse para modificar y mejorar todos los equipos de transformadores, subestaciones. Ahí es donde radica. Sí, ya no hay apagones financieros, porque a los generadores se les paga en el tiempo que establece el contrato. O sea, se han hecho avances, pero todavía estamos lejos de tener un sistema eléctrico confiable, que la gente pague. Se está contratando energía limpia. Renovable. Bueno, ayer, por ejemplo, se firmaron 34 contratos con empresas generadoras de energía limpia, ¿no? Energía renovable. Eso va a mejorar también. Eso ayuda, pero necesitamos energía de base, porque el tema es que la energía renovable suena bonito, pero en promedio está disponible 20-25% del tiempo. Tú necesitas tener tu gas natural, algo de carbón, o sea, no podemos ir a todo a eso, o sea... Ya, tranquilo, Bobby. Sí. Vamos a hacer la pausa, que tenemos a Olga ahí haciendo señas más que un queche. Vámonos, volvemos enseguida. Bueno, nos quedan apenas 2 minutos y hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerla, porque yo sé que mucha gente también está preocupada. Además, tú manejas dólares. ¿Por qué se está incrementando la tasa de cambio de la moneda norteamericana? Bueno, antes de decirte de por qué se está depreciando, yo creo que es muy positivo para la economía. Acabamos de pasar 2 años consecutivos, 24 meses casi, de apreciación del peso. Y eso ayudó a bajar la inflación. Pero también eso perjudica al turismo, a la zona franca, a los sectores exportadores. O sea, una moneda que se aprecie de manera permanente va a hacer daño en algún momento. Y eso no pasó, no hizo daño. Pero ahora que sube el tipo de cambio, que se deprecie, ayuda a los sectores exportadores para que empujen a la economía. Entonces, yo creo que es muy saludable eso. ¿Por qué está pasando? Bueno, porque el mundo cambió. Entonces, las tasas de interés en Estados Unidos están muy altas, están más altas en los últimos 20 años, y aquí ha habido que bajarla para dinamizar la economía. Entonces, esa diferencia de tasas está muy bajita. Aquí está en 7,75 la tasa del banco, y en Estados Unidos ya está en 5,50. Eso hace que haya gente que quiera llevarse su dinero fuera, y por eso hay presiones cambiarias. Pero el Banco Central tiene credibilidad, tiene 15.000 millones de reserva internacional, aquí no va a haber una crisis cambiaria. Entonces, bueno, va a subir un poco, yo creo que eso es bueno, va el banco a usar sus reservas y eso va a ayudar a los sectores exportadores. Bueno, Magín Díaz, economista, y le agradecemos de verdad, de corazón, esta oportunidad que nos brinda de poder conversar para orientar a nuestra teleaudiencia. Cómo no, siempre a la orden. Amigos, gracias. Nos encontramos en otra entrega de Nosotros a las 8.